Y en directo desde Canal N. Hoy vamos a tocar un tema que tiene que ver con el ejercicio de la justicia en nuestro país. Está con nosotros aquí en los estudios el exministro de Justicia, justamente, y el congresista Aurelio Pastor, quien ha venido a traernos no solamente la sentencia, que como ustedes saben lo condena por el delito de tráfico de influencias a más de 4 años de pena privativa de la libertad, para ser exactos 4 años y 6 meses, sino además una serie de contradicciones en las que habría incurrido su principal acusadora, la alcaldesa de Tocache, la señora Corina de la Cruz, quien estuvo también en este estudio. La sentencia es bien interesante, curiosa, porque en algún momento el juez desliza la posibilidad, o lo dice claramente, de que el exministro no habría tenido defensa alguna. Pero para explicarnos mejor de qué se trata, está justamente Aurelio Pastor aquí con nosotros, y bueno, le damos las buenas noches. Gracias a ti, Ávila, por esta invitación. Aquí, en efecto, hay un subrayado donde dice que no se ha ofrecido, la defensa ha permanecido impávida, no ha ofrecido ningún medio probatorio idóneo para reforzar o debilitar, según corresponda, la teoría del caso de sus dos oponentes, por lo que, tratándose de litigación oral, la teoría que el juez deba amparar es aquella que sea realista, veraz, idónea y que se vea corroborada en todo momento con medios probatorios actuados en el proceso. Esto, en conclusión, quiere decir que a usted no lo han defendido adecuadamente. ¿Es correcto o no? Mira, yo lo que pienso es lo siguiente. Creo que ahí la apreciación del juez no es una apreciación totalmente exacta. Es verdad que nosotros llegamos al juicio sin haber ofrecido pruebas para actuarse en el juicio, ¿correcto? Sin embargo, también hay una responsabilidad ahí del juzgado, porque de acuerdo al modelo procesal que tenemos ahora en el Perú, si el juez se percató que en algún momento la defensa no actuaba de manera correcta, debió señalarlo, debió haber parado las audiencias, debió haberme advertido que la defensa no estaba adecuadamente, debió haberme ofrecido un abogado de oficio o que cambie de defensa, y si yo no quería, debió haber levantado un acta para proseguir el juicio. Yo creo que hay una apreciación exagerada, sin embargo, es verdad que llegamos al juicio sin haber ofrecido las pruebas, porque nosotros pensamos en ese momento, si me permite, Mávila, pensamos que este era un proceso básicamente de puro derecho, porque lo que se estaba discutiendo era el análisis de audios que habían sido entregados al juzgado y que por tanto lo que más importaba era la interpretación que el juez debía darle a esos audios. Entonces la defensa estableció además y señaló que lo que había habido aquí era una trampa, una suerte de delito provocado que en el Perú está prohibida. Me parece increíble todavía que a pesar de la prohibición de trampas y a pesar de que la Corte Suprema ha señalado ya en algunas sentencias, ya ha definido lo que es una trampa y ha señalado que están prohibidas, el juzgado no haya podido interpretar que efectivamente estábamos frente a una trampa y que estando las trampas prohibidas no puede ser aplicada una sentencia a quien es objeto de una trampa. Correcto. ¿Correcto? La acusación, para resumirla en 2 líneas a los televidentes y recordarles, por supuesto, el contexto de esta, se refiere a que usted habría utilizado, según la alcaldesa de Tocache, u ofrecido sus influencias o sus contactos en el jurado electoral para que se pueda ella beneficiar y no se la vaque en el cargo. ¿Es correcto? Claro. Lo que pasa es que cuando este caso fue presentado a la opinión pública, se presentó como el acto de un político que venía ofreciendo determinadas influencias para librarla a ella de una supuesta o de una probable vacancia. Sin embargo, para poder explicarle un poco más a los que nos están siguiendo, quiero decirles lo siguiente. Los hechos ocurrieron a partir de agosto del año 2012. Yo dejé de ser miembro del Congreso de la República en julio del 2011 y había dejado de ser ministro de Estado en marzo del 2010. Por lo tanto, en el momento en que ocurrieron los hechos, yo no era funcionario público. No era funcionario público. Primera cosa que queda clara. Eso es lo primero que es importante dejar claro, porque la gente muchas veces se confunde. Hay algunos que inclusive mezclan este caso con algún otro tema y piensan que todo se ha juntado, y no es así. Este es un juicio, Mávila, o una investigación contra un abogado en el ejercicio de la profesión. Correcto, así debe enmarcarse. No es contra un funcionario público, es contra un abogado en el ejercicio de la profesión.
Yo en agosto del año 2012 trabajaba en un estudio de abogados y la señora alcaldesa de Tocache llegó al estudio de abogados. Nadie la buscó, nadie la contactó, nadie la llamó. Ella llegó, como ella misma se lo señaló a la fiscalía, al estudio de abogados, tocó la puerta y pidió una cita conmigo para pedirme que la asesore en un tema electoral. Había una solicitud de vacancia contra ella ante el Jurado Nacional de Elecciones que tenía que ver con una sentencia que había recibido en el Poder Judicial por delito de difamación agravada. De manera que cuando ella llega a mi oficina me cuenta y me pide, necesito que me asesoren dos temas. Uno es la vacancia y el pedido de vacancia es el resultado de la sentencia que en el Poder Judicial hay contra mí, que en este momento, me dijo ella, se encuentra en la Corte Suprema para ser definida. Sí, en efecto, está completamente ¿Correcto? claro en las sentencias. El impute el haber invocado influencias simuladas ante la alcaldesa de Tocache, Corina de la Cruz Yupanqui, ante el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Hugo Sibina Hurtado, y ante el fiscal supremo en lo penal, Pablo Sánchez Velarde. Pero yo quería retomar el tema de la defensa que se critica en la sentencia, porque usted ha cambiado de abogado, y ha cambiado de abogado por algo. Bueno, el doctor Julio Rodríguez era su abogado, lo hemos entrevistado aquí la semana pasada, Julio Rodríguez, sí. y ahora, sin embargo, sabemos que César Nakazaki ha asumido su defensa. Julio Rodríguez es un excelente abogado. Él consideró y sigue considerando, y me parece que es importante porque nosotros también lo tomamos como parte de la defensa, que el origen de la investigación estaba viciado. Se trataba de audios que habían sido grabados de manera subrepticia, violando el secreto profesional, violando la intimidad que debe haber en la conversación de un abogado con su cliente, violando derechos fundamentales y que además, Mávila, de acuerdo al peritaje de la Policía Nacional, habían sido editados, habían sido cortados, habían sido adulterados. De manera que la estrategia establecida por Julio Rodríguez fue una estrategia totalmente legítima que ha servido en otros casos. Señalar la fuente que sirve para esta investigación es una fuente inválida. Sin embargo, la Fiscalía consideró que esa no era una buena razón y terminamos llegando al juicio. En la segunda parte del proceso, que es en donde se incorpora además el doctor César Azabache como interconsulta de Julio Rodríguez, se incorpora un concepto que no se había trabajado antes, que es el tema de la trampa, porque efectivamente se trata de una trampa. De una celada. Es una celada, como tú lo dices, y las trampas, repito, están prohibidas. Esto surge desde hace poco más de 50 años atrás, en donde en la teoría penal en Estados Unidos se presenta un caso bien interesante y que me gustaría contártelo rápidamente para que la gente entienda de qué se trata. Una persona es capturada comprando pornografía infantil. Creo que lo mencionó su abogado la semana pasada. Correcto, y entonces, cuando se hace la investigación, la Corte Suprema lo declara inocente porque se descubre que la compra de la pornografía infantil que estaba penada había sido provocada por un agente del Estado que se la había de ofrecer. A partir de ahí se empieza a desarrollar toda la teoría de las trampas y se prohíbe las trampas a nivel internacional. Y en la legislación peruana también está prohibida, y en la jurisprudencia peruana también, porque hay sentencias de la Corte Suprema que analizan claramente y definen claramente lo que se trata de una trampa. En este caso fue así. La señora llega a mi oficina el 23 de agosto al mediodía para pedirme que la asesore en un caso cuya vista de la causa era el día siguiente a las 8 de la mañana. Obviamente, ningún abogado serio va a tomar un caso que faltan menos de 24 horas para que sea el informe oral. No pretendía contratarme. Ella lo que quería era tener un primer elemento de contacto para lo que luego venía. Aparece una semana después, cuando faltan menos de 24 horas para que la resolución del Jurado Nacional de Elecciones se haga conocida, y me solicita en esa reunión, como consta en los audios que usted muy bien los ha leído, las transcripciones, que ante la imposibilidad de ganarse en el proceso de la vacancia, se soborne magistrados. En 4 oportunidades me pide sobornar magistrados y en 4 oportunidades yo me resisto a hacerlo. Y me resisto de una manera clara y contundente. Le digo, eso no se puede hacer. Se trata de gente Nosotros correcta. Tenemos los audios, y yo Sí. quisiera no agotar eso porque vamos a verlo justamente en cada audio. Pero solo para cerrar el tema de la sentencia, en efecto, acá dice: valoradas todas las pruebas por ser estrictamente de cargo, como ya hemos mencionado, y no haber sido cuestionadas en forma alguna por el otro sujeto procesal, es decir, la defensa del acusado Pastor Valdivieso, crean convicción en el juzgador de la veracidad y autenticidad de las mismas y acreditan en forma fehaciente la existencia del delito instruido. Estas pruebas no es correcto. son los audios. Sí, pero eso no es correcto además.
Primero porque se objetó desde el principio la validez de audios que según el peritaje oficial de la policía tenían cortes, enmendaduras y que además pero que habían sido demostraban trabajadas. que era su voz. ¿O? No, es que nunca lo negué. Jamás se negó que era mi voz. O sea, la fiscalía pide hacer un peritaje de voz a pesar de que yo nunca había negado que era la voz. Correcto. Así que cuando eso se da a conocer no era ninguna novedad. Nunca se negó, en primer lugar. En segundo lugar, se objeta a la propia testigo, porque la testigo es una persona que tiene todo el Código Penal encima en materia de investigaciones. O sea, tiene más de 40 denuncias, 40 investigaciones de todo tipo, desde extorsión, pasando por peculado, colusión, delito contra la fe pública, es decir, todos los delitos que uno puede imaginar. Vamos a concentrarnos en el caso de su proceso. Pero sí se habían cuestionado las pruebas. Correcto, o pero sea, como el juez dice ahí que no hay cuestionamiento, no es verdad. Es lo que dice claro, la sentencia finalmente, sí, y coincidentemente usted nos cuenta hoy. Y ese hoy es que uno de los elementos por los cuales se está pidiendo la nulidad de la sentencia, porque no corresponde los argumentos del juez con lo que efectivamente pasó. Pero hay en el una proceso. nueva estrategia de Aurelio Pastor. Usted es abogado, hay una nueva estrategia de la defensa y ustedes han analizado perfectamente todo lo que se ha expuesto en este proceso y han llegado a la conclusión de que hay por lo menos 16 contradicciones por parte de la alcaldesa de Tocache en su propia manifestación. ¿Es correcto? Ante el juez. Ante el juez. Porque Hay 16 hay contradicciones de quien lo acusa usted de tráfico de Así influencias. Esto porque... Ante el juez. A ver, antes de ir una a una, solamente sácame de una pequeña duda. ¿Por qué le pondría una trampa la alcaldesa? Porque ella creía ¿Cuál era la que yo me intención de encontraba, pelearse con usted y de denunciarlo finalmente? Ella pensaba que yo estaba acompañando al grupo que en Tocache buscaba su vacancia. Ella tenía una animadversión hacia mí directamente, porque dice, este grupo de personas que están detrás de mi vacancia, que le habían pedido la vacancia y que consiguieron en algún momento su suspensión, está de alguna manera asesorada por Aurelio Pastor, lo cual no era correcto, pero ella creía. Pero desde el momento en que lo busca, entonces, ella ya sabía. Yo no lo sabía. Es decir, nunca tuvo la intención realmente de contar con sus servicios como abogado. Porque si usted revisa la línea de tiempo que nosotros hemos preparado, se da cuenta que no hubo un momento en que yo podía haber asumido formalmente la asesoría o la defensa, porque la Fiscalía pregunta, ¿por qué usted nunca se acredita? Y nosotros le respondemos, ¿en qué momento? Llega el día anterior, a las 12 del día, cuando el informe es a las 8 de la mañana, no lo íbamos a hacer. Llega a la siguiente vez, conversa conmigo y acuerda conmigo, inclusive pacta conmigo el asesoramiento y dice regreso dentro de 2 días. No regresa, regresa un mes y medio después. Va quedando claro. Vamos a la primera contradicción de las que hemos destacado. Ella dice que usted le preguntó por una obra en Tocache. Así es. Y sin embargo esto sería falso, que en ninguna parte de los audios se menciona esto. Así es, no hay una mención. Acá tenemos nosotros la transcripción justamente de esto primero. Vamos primero con el audio, ¿no es cierto? Para poder escuchar con el video. Ya, vamos primero entonces con un video. No solamente hay audio, sino también hay videos de la propia audiencia que formó parte de este proceso. Veamos esas imágenes. Me preguntó, alcaldesa, ¿y la obra? ¿De qué obra este señor Pastor? La obra de hoy de sábado de Tocache me mencionó. Le mencioné que está en licitación y creo que eso es pública la licitación. Usted debe conocer, está ya licitada y hay un equipo de profesionales que están a cargo de esta obra. Siguió la conversación, me mencionó que si tenía alguna empresa y le mencioné que yo no había venido para ese tema y que no conocía porque tenía conocimiento que había una aproximada de 14 empresas que estaban participando en licitación. Y me dijo lo siguiente: mire, señora alcaldesa, si tú no tienes una empresa, yo te las presento. Yo ahorita las llamo, tengo a mis amigos, tienen sus empresas, y las traigo y negociamos al otro costado. Me enseñó la otra oficina, que di la vuelta y pude ver una oficina más al fondo, y la traigo ahorita, las llamo para hacer acuerdos y podemos hablar, y tú sabes que la empresa te puede dar el 10%. Y le mencioné que señor Pastor, yo no he venido para hablar de ese tema. Hay una comisión que está en licitación. Bien, aquí hay como otro tema detrás del asunto de la vacancia y detrás
del supuesto interés de la alcaldesa de Tocache en contratar los servicios de Aurelio Pastor. Aquí se menciona una obra. ¿Qué es exactamente, en palabras sencillas? Rápidamente, ¿qué obra era esta? La señora tenía una fijación especial en una obra de saneamiento en Tocache, donde se iba a hacer agua y desagüe. Por esa obra ha acusado a todos, o sea, a mí, a los hermanos del expresidente del Congreso Tarola, del presidente de la República, al ex premier César Villanueva. Tenía una fijación todo con el la mundo, obra. Para ella, todo el mundo quería quitarle la obra, pero realmente es una fijación que ella tiene. Y esto suponía 44 millones que iba a desembolsar ese es el presupuesto, obra que hoy está parada por el propio gobierno, ¿no? Cuando se descubrió a través de Contraloría. Ella nos contó de eso cuando estuvo aquí. Sí, es que la Contraloría encontró que había una serie de irregularidades en la administración que ella tenía. Pero para volver al proceso, como habrá podido ver quienes nos siguen, y usted mismo va a darse cuenta, Mávila, ella señala al juez, le dice que yo le ofrezco una empresa y que esa empresa le va a dar una comisión de 10%. De 10%. Eso no está en los audios. Correcto. Esta es la palabra de ella, simplemente. Esa es la palabra y la palabra de ella es anterior a la presentación de los audios. Sí, porque de acuerdo al proceso, a cómo se desarrollan las audiencias en un proceso, en la primera audiencia doy yo mi versión, en la segunda audiencia viene ella como testigo y los audios vienen alrededor de la sexta audiencia más o menos. Es el juez que en ese momento la está escuchando, está tomando nota de lo que ella le dice y probablemente esté creyendo en lo que ella le dice. Pero luego cuando vienen la escucha de audios y pero cuando no basta la palabra de la señora, había que demostrar que en efecto usted le había propuesto esto del 10% de comisión. Efectivamente, porque son 16 contradicciones, no es una se le puede pasar a alguien. De pronto no nos da no el tiempo para desarrollar las 16, pero tenemos justamente el audio que corresponde al mismo tema, es decir, cuando ella misma habla con usted acerca del audio. Así es. Esto es lo que le dijo al juez. Le dijo, el señor Pastor me ofreció una empresa a cambio de una comisión de 10%. Pero escuchemos lo que le dijo Corina de la Cruz a Aurelio Pastor en esta conversación privada que ahora se hace pública. Dime una cosa, procede, por ejemplo, la obra ya se ha lanzado a licitación. Se da la semana siguiente. Ya. Se otorga la buena pro. Tiene que firmar el contrato. Pero es algo que nadie bueno, vamos suponiendo eso. Primero, si alguien impugna, viene a la OCE. Ya. Correcto. Ya. Si ese sería tu problema, exacto, yo tengo algunos contactos en la OCE. Ya. Para aligerar. Ya. Tendría que contactarte ahí con alguien. El otro alcalde puede deshacer todo eso. El contrato, todo. O sea, claro, yo quedé suspendida, quedo fuera y la empresa empieza. Ya no puede disolver nada. Ya no. Lo que sí el que sí podría anular es la OCE. Si es que alguien impugna. No estoy de acuerdo, impugno a la OCE. Correcto. Para alargar. Claro, puede impugnar a la OCE, no se de acuerdo. Y dos, para buscar que se anule. Claro, eso pueden hacer. Claro, entonces en ese caso, tú ya tienes una empresa. ¿Por cuánto es el contrato? La obra es de 44 millones. Han desembolsado al Estado 30 millones ya. Imagínate que esta empresa gana la obra. Y que el segundo o el tercero, yo qué sé, impugna y se va a la OCE. Correcto. La OCE puede anular, pero la empresa ya ganó. Tiene que defender su derecho. Si eso pasaría, tú le dices que me busque. Yo tengo muchos contactos en la OCE, empezando de la propia presidenta. Muy bien, aquí la cosa entonces se pone más interesante todavía. En principio, Corina de la Cruz había buscado a Aurelio Pastor para que la asesore por este proceso de vacancia, ¿correcto? Porque ella podía dejar de ser alcaldesa de Tocache. En las conversaciones surge un interés bastante exagerado y notorio por esta famosa obra. Y ella aquí en el audio dice claramente, ¿qué pasaría si me vacan? ¿Qué pasaría con la obra? ¿Por qué tanto interés en esa obra? Si la obra además supuestamente ya se había resuelto a través de una licitación. Bueno, ella lo dice en varias entrevistas porque esta no es la única oportunidad en la que habla.
Ella ha dado una serie de entrevistas en diversos medios del país y en todo momento ha relevado que esta es la obra más importante de toda la historia de Tocache. Sí, claro, pero a ella le preocupa mucho que en caso ella dejara la alcaldía, el que llegara a sustituirla cancelara de alguna manera, o que ese cambio en la municipalidad implicara la cancelación o la suspensión de la obra. Es decir, que la empresa contratista quedara fuera de juego. Le digo esto porque no me lo ha contado usted, sino nosotros hemos tenido acceso a alguna información de que habría algún tipo de interés adicional, más allá simplemente de beneficiar a los pobladores de Tocache, sino un interés particular de Corina de la Cruz en que la empresa justamente ejecutora, que es el Consorcio Guayaga, el Consorcio Guayaga, que es la ejecutora de la obra, fuera este consorcio el que la hiciera. Y esto porque de alguna manera el Consorcio Guayaga habría, y lo decimos en condicional, también, ¿cómo lo ponemos en palabras elegantes? Usted le ofreció 10% No, eso no es verdad. En la teoría de Corina de la Cruz, ¿correcto? Digamos que también le habría... A ver, le voy a decir así a la franca lo que nos han dicho los informantes, que este Consorcio Guayaga le habría adelantado a la señora Corina de la Cruz una comisión por hacerse de la obra. Una comisión que corría peligro en caso pues la señora Corina dejara la municipalidad, porque eso podía suponer o podía implicar que el consorcio se quedaba fuera. Y entonces el consorcio le iba a decir, Corinita, ¿te acuerdas del porcentajito que te di? Del sobrecito, me lo tienes que devolver. ¿Tiene usted información sobre eso? Bueno, yo lo digo en condicional, ojo, porque son los indicios, los testigos que hemos entrevistado. Finalmente la justicia es la que va a decidir acá, pero se lo pregunto, y de pronto no me va a poder decir nada al respecto porque usted es parte del proceso, pero... No, pero eso no forma parte de este proceso. Lo que quiero decir es lo siguiente. La versión que acaba de dar usted es una versión que circula hace mucho tiempo en la zona. Y cuando hablo de la zona hablo de Tocache, hablo de Tingo María, hablo de Huánuco, que es el espacio en donde esto viene pasando. Lo que sí es oficial es que a propósito del tema de la obra y de la mención que hace ella de mí, se abre una investigación en la Fiscalía. Y esa investigación analiza el proceso que venían llevando a cabo los que la habían sustituido a ella en la municipalidad. Y la Fiscalía termina diciendo que el proceso llevado a cabo estaba correcto, el que llevaban sus adversarios, que estaba totalmente correcto, que se había cumplido totalmente con la ley y que por lo tanto ese extremo de la investigación no tenía ningún motivo por cual seguir adelante y se archiva el caso. Regresa la señora después de que pasa su suspensión, saca a todos los que estaban dirigiendo en ese momento el proceso, vuelve a convocarlo, vuelve a hacerlo, lo hace ya a su manera, y frente a lo que ella hace, viene la Contraloría General, investiga, paraliza la obra, el Ministerio de Economía congela los fondos y el gobierno resuelve el convenio que había hecho a través del Ministerio de Vivienda. Es decir, el gobierno, la Contraloría, sí descubren que lo que ella había estado haciendo era totalmente irregular y por eso finalmente la obra se paralizó. Pero en la investigación que se hace a los rivales de ella, la Fiscalía determina que todo en ese momento estaba en orden. Hay que decir también que Corina de la Cruz tiene una radio en Tocache, ¿cierto? Claro, o sea, conoce de audios, conoce de grabaciones. Lo curioso es que ella estuvo con nosotros y en su momento acusó al Ministerio de Vivienda de no apoyarla, de paralizar las obras, y es más, de trabajadores que le pedían dinero para poder agilizar los procesos del interior. Trajo audios que delataban a los propios trabajadores del Ministerio de Vivienda, y el Ministerio, a través de su oficina de orden interno, dispuso una investigación al respecto. Pero la versión que ella nos contó aquí fue completamente diferente, y que ella venía a defender los intereses de la población de Tocache. Es posible, pero lo que yo le he contado es información oficial, o sea, de Contraloría. Sí, hubo una intervención de Contraloría. Del Ministerio de Vivienda. Tuvieron que paralizar. Es lo que pasó, es lo que pasó. Ahora, lo que sí queda claro, y digo esto antes de terminar este primer bloque y de irnos a una pausa, es que ella dice algo frente al juez, pero luego dice otra cosa en la grabación, como hemos visto. Y son 16 contradicciones. Pero, sin embargo, esto el juez no lo ha tomado en cuenta. No lo ha tomado en cuenta. Es decir, no ha cotejado su dicho con
lo registrado en el audio. Eso es. Eso es. Porque era obligación, naturalmente, del juez. Yo entiendo que el juez puede haberse sentido sorprendido en el momento en que ella le da una versión, porque todavía hasta ese momento él no había escuchado los audios ni había leído las transcripciones. Pero después de haber escuchado los audios y después de haber leído las transcripciones, lo normal hubiera sido que contraste la versión de la testigo con la información que él tiene. Sin embargo, en la sentencia, seguramente usted lo ha leído, el juez dice que ella, como testigo, tiene una versión coherente, que todo está correcto, que todo está conforme. Pero cuando uno contrasta la versión con la información de los audios, se da cuenta que es absolutamente falso. Hay una parte en donde ella dice... ¿Tiene miedo de ir a la cárcel, señor Pastor? Mira, Mávila, yo creo que ninguna persona está preparada para ir a la cárcel. Pero hoy usted siente Pero miedo, yo lo que creo es que cualquier cercana? castigo que haya contra una persona tiene que tener un sustento legal. O sea, nosotros hemos visto en el país, por ejemplo, cómo exparlamentarios han sido condenados por haber recibido dinero de Montesinos y ninguno de ellos fue condenado a una condena efectiva. Nosotros vemos a diario cómo son condenados alcaldes y presidentes regionales, pero básicamente alcaldes, por delitos de disposición de dinero, y son condenados a penas que no son efectivas. Y sin embargo, en este caso, en donde existe una enorme duda sobre lo que ha pasado, y en donde los juristas más importantes del país, que han estudiado los audios, señalan que no hay delito. Yo tengo acá, y usted también lo ha revisado, pero es importante que los que nos están siguiendo... Tenemos que ir a una pausa. Sí. Entonces lo dejamos para después de la pausa. Sí, ¿sí? Quería simplemente explorar ese temor que puede sentir o su sensación en este momento del proceso. Hacemos una pausa y continuamos con Aurelio Pastor aquí en los estudios. Muy bien, continuamos conversando aquí en los estudios con el ex ministro de Justicia, Aurelio Pastor, quien ha sido condenado por tráfico de influencias, y él ahora, bueno, busca que en una siguiente instancia esta sentencia se pueda anular, revertir o de pronto declarar nulo el proceso. ¿Ese sería el camino? Yo creo que hay elementos suficientes para que se anule el proceso y se lleve a cabo un nuevo juicio. No solamente porque ahí en la sentencia que usted ha revisado, Mávila, ve lo siguiente. Primero, que el juez señala que la versión de la señora es una versión coherente. Hay 16 contradicciones demuestran que no lo son. En segundo lugar, el juez no evalúa de manera correcta, no motiva correctamente la posición más importante de la defensa. La defensa le dice, acá hay una trampa, hay un delito provocado. Es la teoría de la defensa. La teoría del caso de la defensa se concentra en el delito provocado y en la trampa. Y sin embargo el juez rechaza esa teoría en dos líneas, no analiza, no desmenuza por qué no se trataría de un delito provocado. ¿Y por qué eso no le afecta... cree lo de la trampa? Yo no entiendo. Eso hubiera sido importante que en la sentencia se señale por qué no procede el tema de la trampa. Si son tantas las contradicciones, ¿por qué cree que el juez no considera esa hipótesis? No lo sé, yo no voy a entrar a saber exactamente qué fue lo que motivó al juez. Lo que sí sé es que es una sentencia que tiene muchos vacíos, y como tiene muchos vacíos, tiene que volver a hacerse, porque no está completa. Además, porque vulnera derechos fundamentales. El derecho de los acusados o de los procesados, como en este caso mi derecho, es que el juez analice correctamente los criterios de la defensa y que los explique y los sustente. No importan tanto los derechos de la Fiscalía. Acá el derecho más importante, el derecho fundamental, es el derecho del que está siendo investigado. Entonces el juez en la sentencia analiza mucho lo de la Fiscalía, pero descarta en dos líneas lo de la defensa sin analizar de una manera puntual cada uno de los detalles que la defensa había señalado. Ahora, vamos entonces con el siguiente video, que es justamente lo que ella declara en una de las audiencias, con relación a la posibilidad de que usted pudiera influir en el jurado y evitar la vacancia, ¿no? Arreglar, digamos, con el jurado para solucionar su problema en este sentido. Lo escuchamos. Me increpa en su despacho y le menciono que no tengo el dinero, no tengo los 51 soles del dinero que se había pedido para poder pagarlo, porque él me había pedido el 50-50, 30 al inicio y 30 al final del proceso. En caso contrario no iba a ser la defensa. Pero aquí habla de una cantidad de dinero, ¿correcto? Que le está pidiendo, dice que si no le paga no la va a defender. Eso es lo que ella dice, y los audios dicen una cosa. Y los audios dicen otra cosa. Entonces vamos al audio.
Vamos al audio, vamos. Karina, vamos a hacer una cosa. Escúchame, yo te voy a ayudar. Ya, vamos a dejar ese tema de los honorarios pendientes. Yo ya te puse el número, me lo pagarás cuando regreses a la alcaldía, en la medida en que regreses a la alcaldía. Ya. Vamos ahí pendientes. Si es así que tú me esperas, Yo te voy a esperar y te voy a ayudar a solucionar el problema para que regreses. A mí me interesa que regreses, entre otras cosas, tú, para que tú regreses y sigas haciendo tu trabajo. Y además a mí también me interesa porque regresando me pagarán mis honorarios. Correcto, ya. Aquí lo que, a ver, se pone de manifiesto es si en efecto usted ofreció o no solucionar el problema a cambio de dinero. Y las posibilidades que tenía de hacerlo, sí o no. Ya, a ver, importante la pregunta por lo siguiente. En la parte en la segunda reunión, que es el primer audio que ustedes tienen. Claro, porque ustedes se reúnen 3 veces. Hay que Nos también reunimos recordar. 3 veces. En la primera no hay grabación. Ella dice que en esa no lo primera sé. usted se propone como un facilitador. Pero es justamente Pero no esa es- primera reunión pero- la que no está grabada. Claro, pero esa reunión, pero no es correcto. La primera reunión es la reunión en la que ella me cuenta sus problemas y yo voy tomando nota en mi cuaderno de anotaciones. Y sobre esa no hay audio. Sobre esa dice ella que no hay audio, no lo sé. Yo creo que hay audio de todo y que simplemente no lo quiere presentar. Bueno, en cualquier caso, pero los que cualquier obran caso, en manos esa no del hay. juzgado son estos. Estos dos. Son estos que tenemos En la acá. segunda reunión, cuando nos juntamos, yo le explico qué es lo que desde mi punto de vista va a pasar con ella. Digo, mira, he podido analizar, conversar y hacer algunas averiguaciones sobre tu caso en el jurado. Te aseguro que no vas a ganar, vas a perder. Porque el jurado tiene una línea de resoluciones que señalan que cuando una persona, como en tu caso, tiene una sentencia confirmada, entonces simplemente te van a suspender. O sea, yo le digo claramente, te van a suspender. Y en el Poder Judicial creo que vas a ganar. O sea, no hay una oferta. Cuando uno habla de un traficante de influencias, lo que el traficante de influencias ofrece, Mávila, es resultados. Acá no hay resultados. Acá se le está Porque diciendo usted le la dice verdad. que no, Porque de digo, plano. no va a ganar. Vamos con el audio de esa Lógico, conversación claro para que sí. luego analizarlo. El audio. persona que pueda y tendrá llegada ¿A dónde? ahí pues a los... Al jurado. Más llegada que yo. Más ya no hay. Son gente correcta, Karina. Son gente correcta. Eso no lo vas a arreglar con plata. Si se pudiera arreglar con plata, yo te dijera. Si yo supiera que eso se puede arreglar con plata, que no lo voy a hacer yo, lo hiciera otro, y yo te dije, yo lo llamo al otro y le digo, anda, arreglame eso. Y él lo arregla. Yo tonto no soy, Claro, pero no se puede. ya está No definido. se puede. Yo tengo, la persona, el presidente del jurado es amigo mío, muy amigo. Y su persona de confianza es más amigo todavía. No se puede. O sea, cualquiera que te diga con plata lo arreglo te miente. Claro. Bueno, esto más bien lo exculparía, ¿no? Es decir, esto descartaría la posibilidad de alguna influencia, de algún pago para torcer la justicia a señora favor de la intenta señora. En 4 oportunidades. A ver, lo que ocurre es lo siguiente. En la primera parte de la conversación le explico claramente que ella va a perder en el jurado. No hay forma. No hay forma de ganarlo. Y el jurado tiene una orientación que yo no compartía, inclusive, porque yo decía, no está bien lo que va a hacer el Entonces, jurado. ¿usted sí creía que ella podía resolver Que ella debía ganar, que ella debía por ganar. supuesto. No quiero entrar a precisiones de carácter jurídico, pero a ella se le había solicitado su vacancia. Y de acuerdo a la ley, solamente se puede vacar a una persona que tiene una sentencia firme. Y ella no tenía una sentencia firme, porque faltaba todavía la instancia de la Corte Suprema. Pero a pesar de ello, Sí. iba a perder. Por eso le digo, a pesar de eso, el jurado te va a hacer perder. Yo no estoy de acuerdo, pero tengo que respetar la decisión que tiene la institución. A pesar de eso, la señora decide supuestamente contratarme, ¿no? Ella dice, bueno, no importa, ya, voy a perder me dices que voy a perder en el jurado. Y esto me creo que dices es por puedo ganar. jurisprudencia a la que apelaba el jurado, ¿no? Bueno, lo que pasa es que el jurado ya tiene una orientación, tiene sentencias que vienen desde Previas, atrás, y que previas, se- y en que donde estaba cuando hay una aplicando sentencia a este caso y también. se iba a aplicar a ese caso también. Ahora, lo que uno no termina de entender es cómo un audio en el que usted claramente le dice no se puede, son gente correcta, no se puede, se convierte en prueba de tráfico de influencias. Claro, lo que dice la Fiscalía es, claro, no hay un cohecho, o sea, no hay un soborno, pero hay la intención de colaborarla, de ayudarla de otra manera. Y Por eso ese no es pedacito en el correcto. que usted dice
si yo tuviera a alguien, ¿lo haría? Pero es una palabra, seguramente, una frase inapropiada que yo la reconozco y se la he reconocido a los jueces. Digo, esa es una frase absolutamente inapropiada. Bueno, pero hay otra frase que no sé si la tienen ahí, en donde ella vuelve a insistir en el tema y yo le aclaro de manera puntual. Le digo, yo no trabajo de esa manera. Pero no usted, trabajo pero de esa manera. Que trabaja de esa manera, ¿no? ¿Perdón? Usted sí ya, digamos, haciendo un pequeño paréntesis sobre su caso, cuando le dice, si yo pudiera lo haría, sí está reconociendo que es una práctica. Respondo ante una insistencia de ella. La señora quería de manera insistente que eso se arregle de otra manera y yo le explico que eso no es posible. Ahora, estamos ante temas totalmente diferentes, porque una cosa es la posibilidad de un soborno y otra cosa es el tráfico de influencias. Correcto. Entonces, el tema de la solicitud que ella hace de los sobornos se descarta inmediatamente. Y eso debió ser un elemento que el juzgado evalúe, porque tiene que ver con el comportamiento de una persona dentro de una conversación absolutamente privada. Yo no sabía que ella me estaba grabando. O sea, y en esa conversación privada, en esa conversación de intimidad entre el abogado y su cliente, le digo, yo no trabajo así. No se puede, es gente correcta. Si lo que la ley protege en el caso del delito de tráfico de influencias es la buena imagen de la justicia, ¿qué mejor buena imagen se está protegiendo ahí al decirle que es gente correcta y que de ninguna manera se van a prestar a hacer algo que sea irregular? Usted le pidió un análisis de su caso al doctor Domingo García Belaúnde y también a la doctora Delia Reboredo. Así es. Los tenemos aquí. Informes acerca del proceso y de lo que ellos habían encontrado en la sentencia. Claro, lo que ocurre, Mávila, si me permite brevemente, es decir lo siguiente. Mucho se habla y mucho se ha hablado sobre este tema, pero la mayoría de la gente que ha hablado sobre este tema no ha leído las transcripciones de los audios. O sea, se han basado en algunas frases sueltas que se emitieron en algunos programas, pero nadie se ha dado el trabajo de leerlo. ¿Quiénes sí lo han leído? La doctora Delia Reboredo, que es una jurista importante del Perú, que ha sido miembro del Tribunal Constitucional, decana del Colegio de Abogados, y el doctor Domingo García Belaúnde, que es la gran figura del derecho constitucional en el Perú. No solamente han leído, han estudiado los audios. Bueno, son dos informes que resultan a su favor, ¿no? Y los dos, en el primer caso, por ejemplo, Domingo García Belaúnde señala que tener prestigio garantiza tener acceso, pero que esto de ninguna manera garantiza tener éxito. Es decir, usted puede ser una persona con todos los contactos del mundo, pero esto no garantiza que la sentencia sería favorable o que los resultados de esa gestión son favorables a la señora. Conocer magistrados te da la posibilidad de poder explicar un caso, pero de ninguna manera de asegurar un resultado. Una defensa adecuada, dice el doctor Domingo García Belaúnde, es la mejor garantía de tener una llegada y hacerse oír, pero no garantiza jamás el éxito de una gestión. Esto quiere decir que usted en su calidad de abogado podía tener todos los contactos que quisiera, porque eso no era malo, digamos. Si usted revisa las páginas web de los principales estudios de abogados del Perú y de cualquier otro país, va a encontrar que dicen red de contactos, pero la red de contactos no implica de manera nada irregular. Inclusive en el audio hay una parte, que qué pena que no lo han puesto, en donde yo le digo a ella, le digo, yo los conozco, pero eso no implica nada irregular. El hecho de que sean mis amigos me da la posibilidad de explicarles el caso. En este caso se los expliqué, pero ellos tenían ya una línea de resolución. Vamos a una nueva pausa, pero al volver quisiera preguntarle qué es lo que va a hacer de aquí en adelante. Usted tiene ya 16 contradicciones, 2 informes de afamados constitucionalistas, de abogados muy reputados a favor suyo, interpretaciones del proceso, ha cambiado de abogado, está César Nakazaki también defendiéndolo. Entonces vamos a hablar de la etapa que viene. Claro. Hacemos una pausa y volvemos. Gracias. Muy bien, y durante la pausa estábamos aquí revisando alguna información adicional de este proceso bastante complejo que enfrenta el exministro de Justicia Aurelio Pastor por tráfico de influencias. Y claro, aquí hay una especie de confusión o una línea muy delicada entre lo que puede entenderse como parte de su función como abogado y lo que podría ser ya un tráfico de influencias. En primer lugar, él ha aclarado que no era funcionario público cuando la señora Corina de la Cruz lo busca. En segundo lugar, están muchas contradicciones. Nosotros hoy solamente hemos mencionado 2 o 3 entre lo que ella declara, y han visto ustedes el video en el juzgado, y también hemos escuchado los audios que dan cuenta de la conversación, de lo que se dijo en realidad durante esa segunda y esa tercera reunión. Justamente en uno de esos audios usted le pide que puede, o usted le dice que puede ejercer tiempo, pero solo para conseguir tiempo. ¿Esto se podría considerar tráfico de influencias o es parte también del ejercicio como abogado? No, es parte de una estrategia, porque además estamos hablando del tiempo dentro de la ley, ¿correcto?
de acuerdo a la norma del Jurado Nacional de Elecciones, las resoluciones se pueden emitir hasta 30 días después de la vista de la causa. La causa había sido el 24 de agosto, las conversaciones que tengo con ella son aproximadamente, bueno, el 2 de septiembre, 2 o 3 de septiembre, y por lo tanto yo lo que estaba dentro de la estrategia que se había señalado y que se había diseñado con el abogado que ella tenía, porque lo trabajamos en conjunto, era buscar que haya una mayor reflexión en el jurado, permita que esto pueda ser revisado con mayor tranquilidad. Porque en simultáneo teníamos el proceso en la Corte Suprema, donde pedíamos celeridad para que la Corte resuelva rápidamente y ella evite ser suspendida. En este caso, Mávila... Le pido, vamos sí. apretando el tiempo porque de verdad estamos... Sí. Okay. Siempre el tiempo juega en contra, perdóneme, pero es un proceso complejo que hay que tratar de hacerlo bien claro para que la gente lo entienda mejor. Claro. Entonces, el tema del tiempo correspondía simplemente a su trabajo como Hay abogado. Una estrategia de defensa para ella. Una estrategia de defensa en donde dice, utilicemos todo el tiempo que podemos en el jurado y apretemos el tiempo en el Poder Judicial. Porque evidentemente se trata de una suspensión injusta. A ella la iban a suspender de manera injusta por una sentencia que todavía no había tenido, no era firme, y que además faltaba resolver en la Corte Suprema. Pero es parte de la estrategia. Legítima estrategia de defensa de ella, de la propia Corina de la Cruz. Como lo dice el propio Ahora, Domingo habíamos García mencionado Belaúnde. estos dos informes que a solicitud suya se hacen sobre este proceso. El de Domingo García Belaúnde ya lo hemos citado. Delia Reboredo, por su parte, habla del tipo de pruebas. ¿Las únicas pruebas en este proceso son los audios? Nada más. Solamente. Solamente porque los otros son testigos con referencia a los audios. Bueno, ella habla acá de una diferencia entre lo que es una prueba nula, una prueba plena y una prueba semiplena. En este caso, ella, la doctora Delia Reboredo, afirma que no hay una prueba plena por tratarse de estos audios y que por lo tanto lo que corresponde es absolver al imputado, a usted. Ahora, hay un tema bien importante, ¿no? El tráfico de influencias es un delito que se configura en el momento en que uno logra que la otra parte le ofrezca o le dé algo. En este caso, a mí no me dio nada, porque yo no recibí un sol de esta señora. Llegamos a negociar honorarios, pero estos honorarios nunca fueron cumplidos, pero ni siquiera en un sol. En segundo lugar, cuando ustedes revisan los audios, y qué bueno que usted los haya revisado perfectamente, se da cuenta que es ella la que pregunta sobre este tema. O sea, ella es la que da el paso y dice, bueno, a pesar de que vamos a perder en el jurado y a pesar de que podríamos ganar en el Poder Judicial, me interesan tus servicios. ¿Cuánto cuestan tus servicios? Ella lo pone, ahí está en el punto 111 del audio. En conclusión, para usted y son entonces, conversaciones sacadas de contexto. Sí, pero además no hay como el delito lo que busca es tipificar a alguien que obligue a otro a ofrecerle o a darle algo. Sin embargo, en las conversaciones encontramos una persona que simula aceptar dar algo. O sea, ella dice, claro, acepto. ¿Cuántos son tus honorarios? Perfecto, voy a venir a dártelos. Y sin embargo, todos sabemos ahora en el contexto y con la línea de tiempo que ella no decía la verdad. Es decir, ella simulaba estar de acuerdo con dar o con entregar algo. Y por lo tanto no hay delito. Lo concreto es que la prueba no es plena. No es y ante plena. la duda, la justicia favorece al imputado. Debería ser. Así de simple. Debería así ser. de simple. Eso Y lo volvemos dicen a la los juristas. reflexión de siempre de no tener que uno, el que acusa debe probar la responsabilidad. Así es. Y no el acusado defender su inocencia. Por eso es que nos fuimos a un proceso de puro derecho, para analizar el contexto de la conversación, porque inclusive, Mávila, si me permita, me dice lo siguiente, ahí el juez pregunta, o la fiscal dice, ¿por qué usted dice que son sus amigos? Veamos el contexto. ¿Cuál es el contexto? Cuando ella presiona y dice hay que pagar unos sobornos, y le digo, eso no se puede hacer. Yo lo sé porque los conozco, porque son gente correcta, y porque yo puedo dar fe de que son amigos míos, y por eso sé hemos que son tenido gente tiempo correcta. suficiente, creo, para explicar con detalle los argumentos de su defensa. Antes también habíamos escuchado a la alcaldesa de Tocache. Por supuesto, las puertas están abiertas para que ella venga nuevamente y haga una réplica de lo que se ha señalado el día de hoy. Eso queda absolutamente ya aclarado. Y yo le había hecho una pregunta. ¿Usted tiene miedo de ir preso? Hablo por sus emociones, no por su razón, por sus emociones. Yo creo que ningún ser humano está preparado. Yo sé que nadie está preparado, pero ¿usted tiene miedo? Siempre existe un temor, por supuesto, sobre todo por la injusticia. ¿Confía en su defensa Yo ahora? confío en mi defensa y confío en la justicia. Y además por lo siguiente, mira, los más importantes juristas del país,
que han analizado esto dicen que no hay delito. Los más importantes juristas. ¿Correcto? Yo estoy seguro de que eso es así. Me sorprende la sentencia, me ha sorprendido. Yo llegué al juzgado para recibir una sentencia absolutoria y recibí una condena, y una condena mayor de la que pudo haber recibido cualquiera. Yo he sido 10 años, Mávila, funcionario público. He sido 10 años parlamentario. Jamás he tenido una denuncia. Jamás he pasado por la comisión de ética por la que ahora lamentablemente ha pasado casi todo el Parlamento. Jamás. Jamás nadie cuestionó el manejo de la administración que tuve siendo ministro de Estado. El día que dejé de ser ministro de Estado entró la Contraloría, si no me fusilan. Y me permites, no hubo ni una observación siquiera a la gestión que tuvimos en los manejos de los fondos. ¿Por qué? Quien no utilizó el poder para beneficio propio, la va a tratar de utilizar cuando está fuera del poder. Bueno, vamos a dejar esto entonces en manos de la justicia. Creo que hemos expuesto todos los puntos de vista y hemos recurrido sobre todo a documentos y a las evidencias que se presentaron durante el proceso. Muchísimas gracias por estar aquí. A ti por esto. Y bueno, volvemos con otro tema de coyuntura importante también, el famoso financiamiento de los mineros informales o ilegales a la campaña del presidente Ollanta Humala. Con eso regresamos.